Amén. Recuerdo una de mis pasatiempos favoritos es subir volcanes. Pero cuando uno está por llegar a la cima ya no aguanta uno, ¿verdad? Y siente que todo pesa más, los pies pesan más, los zapatos parecen más pesados, todo. Pero cuando uno llega a la cima y miras esos amaneceres, o en el caso de Guatemala, junto a un volcán, otro volcán que está en actividad y lo miras echar fuego, eso es wow, lo máximo. Y tú dices, valió la pena el proceso, valió la pena el dolor, el esfuerzo. El capítulo 8 de Romanos es como ese punto en la cima donde tú dices, wow. Y justamente cierra con este cántico que realmente parece un cántico cuando de primero se pregunta el apóstol Pablo, ¿qué diremos a esto? ¿Qué vamos a decir en base a todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas? Y recuerden, hermanos, yo sé que no todos han estado en el proceso desde que comenzamos en Romanos capítulo 1, que habrá sido hace como 3 años ya, y apenas vamos a la mitad de Romanos, de la epístola de la carta a los romanos, pero es un proceso donde se comienza a hablar de la justicia de Dios desde el capítulo 1. Ahí por el capítulo 5 nos va a decir el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, es por la fe. Y al estudiar esta carta me he vuelto a maravillar en el Señor y vuelto a comprender de forma renovada cómo es que personajes como Martín Lutero al leer esta carta se convirtieron al verdadero evangelio. Por cierto, Martín Lutero, que estudiaba leyes en primer lugar, después se cambió para estudiar en un seminario y ser sacerdote, así que era un hombre sumamente estudioso, y si lo quieren comprobar pueden leer todos los libros que ha dejado, ¿verdad? Por ahí recuerdo a un hermano que me decía, mira, una serie de libros como así más o menos de grueso, las obras de Martín Lutero. Wow. Y parece que no todas, porque habrá dejado muchas ahí en proceso. Pero es un hombre que llegó al conocimiento del Señor hace 500 años. El Señor lo usa para avanzar el proceso de reforma aquí en Europa y específicamente en Alemania. Martín Lutero se convierte a raíz de la lectura de esta preciosa carta. Es un tesoro realmente, hermanos, que tenemos y que yo me regocijo en poder predicar también esta mañana. En este pasaje breve, hasta el verso 39, hoy vamos a ver solo hasta el 34, hay 6 preguntas que van a ser la guía de este pasaje. Y las primeras 2 se combinan, por supuesto. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas, frente a toda esta gracia, frente a esta victoria, no solo de salvación, sino de herencia? Porque acaba de terminar el pasaje diciendo que somos herederos, que el Señor nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó, incluso como en tiempo pasado, algo que el Señor lo ve como ya hecho, como ya elaborado. Dios mismo, hermanos, Dios mismo, el Padre, está a favor de sus hijos, que son guiados por su Espíritu Santo en Cristo Jesús. Eso ha sido una guía muy importante en este capítulo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Y qué pues diremos a esto, frente a estas cosas? Es decir, como salvos, justificados por la fe en Cristo Jesús, contra quienes no hay ninguna condenación, dice el verso 1 de este capítulo. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y este va a ser un tema clave en este pasaje, porque no hay ninguna condenación. Y no solo eso, sino que estamos vivos y vivimos en el Espíritu y no en las obras de la ley. Porque el problema de tratar de vivir por las obras de la ley es que terminas en la condenación. Como seres humanos nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Por eso Jesús vino para cumplir la ley por nosotros y para presentarse como un sacrificio
por lo cual tenemos esta gran salvación. ¿Qué diremos? Pregunta el apóstol. Diremos esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la segunda pregunta acá. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Y esa pregunta con ese adverbio personal, ¿quién?, se va a repetir más de una vez en este breve pasaje. Mire que ya no está diciendo solamente Dios está con nosotros, que ya eso es glorioso, Emmanuel, Dios con nosotros, sino que ahora va a decir, Él es por nosotros, está a favor nuestro, Él es nuestra defensa, el mismo Dios Padre Celestial es por nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos por la fe. Por eso es tan importante, hermanos, reconocer lo importante que es este proceso, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. El Dios, el juez de toda la tierra que podía habernos condenado, a través de Cristo Jesús hizo la paz con nosotros. Y tener paz, el hecho de que hay paz entre Dios y nosotros, es que ya no hay un motivo de conflicto. Ya podemos caminar en el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Y ahora, hermanos, podemos caminar en amistad, en comunión con Dios. Y Él no solo está con nosotros, sino que es por nosotros. Está a favor nuestro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se puede oponer a nosotros? ¿Qué adversario, qué enemigo? Y es que los seres humanos siempre vamos a luchar con estos enemigos alrededor nuestro. Por allá había una película, no sé, habrá sido una novela que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Yo no sé qué clase de enemigo tenía esa persona. Pero a veces tú mismo puedes llegar a la conclusión que el propio enemigo eres tú. ¿Quién contra nosotros? Pues Satanás es un enemigo terrible. Un enemigo despiadado, persistente, que ha estado desde los principios de este mundo oponiéndose a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Seguro que es un enemigo. ¿Quién puede estar contra ti si Dios está a favor de ti? Si Dios está en ti, si Dios está contigo. Es impresionante cómo lo dice Jeremías en el capítulo 20, verso 11 en adelante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías, un profeta, un predicador que luchó con la oposición de la gente. Cuando él decía una cosa, habían 50, 100 profetas que decían lo contrario de lo que él estaba diciendo. Y un rey lo metió a una fosa, en una cárcel, en una prisión, una fosa séptica, donde tiraban basura y toda clase de desperdicios espantosos, porque no le gustaba lo que predicaba Jeremías. Y él es el que dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y David, que sufrió persecución también. David, que fue perseguido sin causa por puros celos y envidia, primero por Salomón y casi al final de su vida aún por uno de sus hijos. Escribe en el Salmo 118:6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo puse entre paréntesis: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda decir también el hombre. Porque a veces nos intimidamos por cosas que nos dicen. Llegó un hermano que sirve allá en Gelsenkirchen con la gente sin techo y me contó: mira, yo estábamos compartiendo algunos tratados en la calle, invitando a otros para un desayuno semanal que se hace allá los sábados, y un hombre me maldijo, pero mira, hermanos, estaba el pobre hermano muy mal. Oramos por él ese domingo, llegó a la iglesia y yo le decía: hermano,
El Señor te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no hay maldición que pueda prevalecer en contra tuya. Es más, la promesa de Abraham es sobre nosotros. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, tú no tienes que hacer nada. Tú solo tienes que saberte como hijo de Dios, que Dios está a tu favor, que nadie puede estar en contra tuya. Yo doy gracias a Dios por las palabras de afirmación y gratitud que la gente tiene cuando tú haces bien tu trabajo, ¿no? Y te lo reconocen, te felicitan. Gracias a Dios por esa gente que se fija en esos detalles y lo hace. A veces recibimos esas palabras de afirmación y gratitud de parte de otros, y gracias a Dios por eso. Pero hermanos, veamos siempre al Padre que nos afirma y nos recuerda por su Espíritu. Nos dice el verso 16 de este pasaje que somos hijos de Dios. Porque a veces tu rendimiento ante la gente no va a ser suficiente. Y nosotros como seres humanos somos muy sensibles a la observación externa, a lo que los demás están diciendo. Es más, a veces parece que nuestra vida está centrada en eso, en cómo nos perciben los demás. Y a veces cuando hacemos una tarea y nosotros mismos sabemos que no es suficiente, o alguien se encargó de decirnos, pero mira, te faltó esto, y yo tan feliz que iba, ¿verdad? Y luego no funcionó y se me bajó el ánimo ya. Pero qué hermoso es decir y saberte abrazado por el Padre que te dice, eres mi hijo, no lo olvides. Y cuando pienso que soy hijo de Dios, que soy coheredero de Cristo, este mismo pasaje nos lo dice, se me quita todo temor, todo desánimo, porque ser hijo de Dios, amados hermanos, es lo mejor que nos pudo haber pasado en esta vida, que Él nos haya adoptado como sus hijos. Ya que, hermanos, no siempre la gente que amamos nos van a afirmar, a veces incluso nos van a criticar y a condenar. Otros incluso nos van a perseguir, como le sucedía al profeta Jeremías y al rey David, que sin causa justificable fueron perseguidos y condenados. Pero Dios estuvo de su lado y Él está también a nuestro lado. Y tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús solamente en Cristo debe estar nuestra confianza, nuestro reposo. Porque nos va a decir entonces más este verso, el verso 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, hablando del Padre, sino que le entregó por todos nosotros. Y aquí viene la tercera pregunta, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Al ser coherederos en Cristo, que padecemos juntamente con Él, nos dice el verso 16 de este capítulo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entendemos, hermanos amados, que todas las cosas nos ayudan a bien. El verso 28 nos ha dicho eso. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Así que puedes estar seguro que Él te da todas las cosas y permite muchas cosas en tu vida también que a veces no entiendes. Por eso en este capítulo se nos va a recordar los padecimientos de Cristo. Y que el padecer en Cristo más bien es como una señal de que tú perteneces a Cristo. Porque como un seguidor de Cristo Jesús no eres la persona popular en este mundo. Eres perseguido. Tuvimos el 30 de junio, miren, una situación de persecución. 30 de julio, hace poco más de 3 semanas. Una situación de persecución que uno oye en los países musulmanes, ¿verdad? Pero fue aquí en Duisburg, hermano. Un pastor que debió haber estado con nosotros en aquel servicio y
no vino, no pudo venir, Alexander Epp se llama, pastor de una iglesia ruso-alemana acá. Llegaron 100 policías a su casa porque le habían acusado de que tenía armas. 6 de la mañana, él cuenta su historia, pueden verlo ahí en la página web de su iglesia. Y a las 6 de la mañana le tiran la puerta, el pobre hombre lo levantan de la cama, no sabe qué es lo que está pasando, los policías van con pasamontañas, así como agarran a terroristas. Él trata de explicarse qué es lo que está pasando porque no se identifica, no tocaron ni el timbre, sino que derribaron la puerta de una vez y le han golpeado 2 veces en el rostro, le han sangrado, le han amarrado y buscaron las armas, un par de esas rifles de aire, ¿verdad?, que usaban para los retiros de la iglesia, para jugar con los hermanos ahí a tiro al blanco. Esas eran las armas, y una pistola de alerta, una Schreck pistola o eso. 100 policías. Pero ¿qué había detrás del problema? Detrás del problema habían críticas hacia la iglesia de que son una secta, porque andan queriendo cambiarle la fe a la gente allá afuera en la calle, andan evangelizando. Incluso llegaron a decir que se meten en la vida personal de la gente y que eso son señales de sectas. Estaba hablando esa semana, me reuní con el pastor Víctor Petkau de la parte alemana, ¿no? Y él ha sido, así le dicen en las iglesias, en las denominaciones, como como un supervisor de otros pastores, ¿no? Y tiene mucha experiencia, gracias a Dios. Y le digo, Víctor, yo quiero que me hables, que hablemos sobre eso. ¿Dónde están los límites? Si la gente quiere cuidar su espacio personal y lo van a acusar a uno, mire, ese pastor se anda metiendo en mi vida y me van a mandar la policía, bueno, por andarme metiendo en la vida de la gente, ¿verdad? El ministerio que hacemos, amados hermanos, lo hacemos sin temor, pero hay gente que no está de acuerdo y se van a ciertas instancias. Me da mucha pena ver que situaciones así van a parar a los tribunales, ¿no? Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6: ¿acaso no hay entre ustedes un par de personas que tengan un poco de juicio para que se vayan a discutir a los tribunales? ¿Acaso ustedes no están enterados que parte de la comisión que Dios nos dará en su reino es que juzguemos a los ángeles? Pero cuando tú no entiendes tu identidad en Cristo, vives solo para las apariencias de este mundo y no logras atesorar la gran obra que el Señor ha hecho en tu vida, y olvidas que el Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, no solo está contigo, sino que está a tu favor. ¿Quién podrá estar en contra mía si Dios está a favor mío? ¿Cómo no nos dará Él juntamente con Cristo Jesús todas las cosas? Él dio a su Hijo amado sin mancha como sacrificio para que tú y yo pudiésemos tener perdón de pecados. ¿Dudas de que Él te puede dar toda esta gloria? Porque este pasaje es así como, wow, puede decir, un filósofo diría, wow, ese es puro idealismo, ¿no? Cuando dice que nos glorificó también. Y cuando tú te miras al espejo, recuerda que les puse un espejo por acá, ¿no? Predestinado, conocido, justificado, glorificado, dice la palabra, santificado y glorificado. Pero cuando tú te miras y miras a tu propia conducta, te pones a dudar de eso. Pues hermano, eso es la vida de fe. Esa es la vida de fe a la cual el Señor nos ha llamado, que creamos en lo que Dios dijo y no en lo que otros dicen.
no en lo que nuestro propio corazón dice. Pon atención a la santa palabra de Dios. Decía un pastor por ahí, esta es mi Biblia, decía. Siempre repetía antes de sus mensajes, la palabra de Dios. Yo soy, dice, lo que la Biblia dice que soy, y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Después ya no me acuerdo qué predicaba el hermano, pero yo oí esa frase al principio y decía, está tan poderoso eso, y es cierto. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hermanos, la vida con el Señor es plena. Por eso nos dice y nos recuerda que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder para que podamos vivir una vida como a Dios le agrada. Y todas esas cosas que cooperan a bien es, hermanos, porque somos llamados conforme a su propósito. Así que el Padre está a favor nuestro. Es lo primero que Pablo va a decir. ¿Qué podemos decir en base a todo esto que hemos dicho? Que la salvación es por la gracia y por la fe. Que tú puedes venir a Dios, al Padre, y decirle, Señor, yo confieso a Cristo como mi Salvador. Recibes y Dios te inunda del regalo de la salvación, de la herencia en Cristo Jesús. ¿Qué puedes decir ante un regalo tan inmenso, tan grande como es la salvación en Cristo Jesús? Diremos otra cosa, dice el apóstol Pablo, y es que estás libre de toda acusación condenatoria. A partir del verso 33 leemos entonces que es Dios el que nos justifica. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. Él es el juez de toda la tierra. Y otra vez la pregunta, ¿quién? ¿Quién te puede acusar? Y Satanás está, por supuesto que yo, porque Satanás es el acusador de nuestras almas. Ha sido su oficio. Leímos en Zacarías capítulo 3, el sumo sacerdote Josué representando al pueblo de Israel delante de Dios, y Satanás ahí acusándole. Si tú dejas que la palabra te muestre esos momentos fuera de este mundo, allá está Job, un hombre justo, pero Satanás se presenta delante de Dios. Lo que pasa es que Job no te sirve de en vano, porque como le has colmado de tanto bien, por eso él te ama. Quítale todo y vas a ver cómo te va a maldecir. Y mire, terrible Dios. Y le pasa a Job todo esto, que hasta su mujer le dice, ya cuando han perdido a sus hijos y todo su bien y sus hijos, y esa mujer sin duda que está pasando un dolor indescriptible. Solo una madre que ha perdido un hijo puede saber el dolor que eso significa, y perder a todos de un solo, 7 hijos. Le dice al hombre, maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? Hay muchas fuentes de acusación que pueden venir a tu vida, pero Satanás es el primero que quiere destruir tu vida, que te quiere llevar al límite de la duda, que te dice y te repite muchas veces y dices que eres hijo de Dios. Exactamente cuando fallas. Primero es tentador, te invita, mira, eso está bonito, ¿qué estás haciendo? Disfruta la vida. Y caes en la tentación. Y el mismo Satanás que te invitó, que te lo puso lindo, ahora te dice, mira lo que andas haciendo, y dices que eres hijo de Dios, y te acusa, porque él es como un fiscal. Esa es una escena de juicio. Dios es el juez y Satanás es el fiscal, acusador, que anda consiguiendo todas las pruebas para acusarte delante de Dios y acusar tu corazón. Pero dice la palabra, Dios es el que justifica. Y no hay condenación, no olviden eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos sido llamados conforme a su propósito. El que justifica es Dios. En Apocalipsis 12:10 nos dice la palabra,
porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 10, verso 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, le dice a los discípulos, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Alégrate de esto. Por cierto, le dije yo una vez a un hermano que yo acceso al libro de la vida no tengo, porque hay gente bien atrevida que, mire, los humanos somos orgullosos, hermano, y usualmente condenamos a otros y juzgamos a otros. Y yo he escuchado al hermano decir, tenga cuidado, pastor, con ese, porque aquel no es hijo de Dios. Mire, ellos parece que sí tienen acceso al libro de la vida que yo no tengo, fíjense. Ahora yo les voy a decir una cosa, hermano. Es el Espíritu el que da testimonio, nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Es Él el que te lo recuerda, porque va a haber mucha gente a tu alrededor que te va a condenar. Y recuerda que si Dios es por ti, no hay nadie que esté en contra de ti. Por eso dice el Salmo 91, tan bello, que mi madre me enseñó a orar de memoria: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué figura más bella, ¿no es cierto? Como una gallina que cuida sus polluelos, y ay de aquel que se atreva. Pero el Dios Todopoderoso es el que te cuida, el que te protege, el que te da seguridad y te afirma que eres su hijo amado, porque te ve en Cristo Jesús. Por cierto, dice el verso 9 del capítulo 8, que también hemos leído ya, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Con razón Jesús, cuando habló de pedir al Padre, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, concluyó diciendo, pidan al Espíritu Santo y les será dado por mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, es por obra de Cristo Jesús, además, que venció el pecado y la muerte y vive para interceder por nosotros, que nosotros podemos estar libres de condenación. Porque entonces va a lanzar una pregunta más que vamos a ver hoy. ¿Quién es el que condenará? Verso 34. Y esa frase es una de esas frases de difícil traducción, pero me parece que hay una coma ahí. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús. Podríamos poner una coma ahí y seguir leyendo. Él es el que murió. Él es el que pagó la deuda. Porque Satanás, hermanos, nos acusa a causa de nuestro pecado. Pero Cristo Jesús pagó la deuda en la cruz de nuestro pecado. Por eso nos recuerda, Cristo Jesús, Él murió por nosotros. Y no solo eso, más aún dice, el que también resucitó, para que también nosotros andemos en novedad de vida, nos dice el capítulo 6, verso 4. Que andemos en vida nueva como Cristo resucitó de entre los muertos, ya que no estamos muertos en los delitos y pecados, mas ahora estamos vivos para Dios. Hermosamente nos va a recordar eso el capítulo 6, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Aleluya. Él está a la diestra de Dios, el juez de toda la tierra.
Jesús a su derecha, es la misma escena que vemos en Zacarías 3, y Satanás acusándote. Y Jesús en defensa, que murió por nosotros, es un recordatorio eterno de que la deuda está pagada. Algunos teólogos hablan de que Jesús tenía marcas en sus manos después de la resurrección, pues Tomás exigió ver las marcas, las cicatrices, y las vio, y aún le dijo el Señor: y mete tu dedo. Después de 3 días esas heridas todavía debían sanar. Y esas marcas de sacrificio son un recordatorio eterno, amado hermano, de que la deuda está pagada. El apóstol Juan nos dice con profundo amor en 1 Juan 2, del 1 al 2: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. El propósito de la escritura, hermanos, es que no pequemos, que andemos en la santidad a la que Dios nos llama, en la justicia de la cual estamos revestidos. Así dice Juan con mucho amor. Hijitos, por cierto, solo Jesús les había llamado a ellos hijitos en una ocasión, y ahora el apóstol Juan lo hace a todos nosotros. Hijitos, esas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre. Aleluya. Es Cristo Jesús a la diestra del Padre. A Jesucristo, dice, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque esta salvación está abierta a todo aquel que cree. Es suficiente, no hay necesidad de otro sacrificio. Así que yo te invito, si aún no lo has hecho, te invito a que recibas el perdón del Padre en Cristo Jesús. Olvídate de tus obras. Basta ya de eso, de tus propias obras. Mira a Jesús, vuelve tu mirada a Jesús y encuentra salvación en Cristo Jesús y recibe el perdón que el Padre te da. Cuando se bautizaron recientemente nuestros hermanos, ellos repitieron una confesión de fe, y leo la primera parte. Esto es para aquel que todavía no ha puesto su fe en Jesús y no sabe cómo hacerlo. Hay muchas maneras. El hombre que estaba crucificado a la par de Jesús solo le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esa fue su declaración de fe. Y el Señor lo salvó en el acto. Así que no hay, pues, alguno puede decir: no, es que el pastor no sabe que yo soy tan malo. Dios ni me va a oír. Pues ese hombre estaba siendo crucificado no por bueno, hermano, sino por bandido. Pero se arrepintió y así hizo su confesión de fe. Esta dice así, en base a Romanos 10, por cierto: confieso que Cristo Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y creo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos para salvación a todo aquel que cree. Y tú puedes creerlo, y si lo has creído, dímelo y podemos hablar y orar juntos este mismo día. Pero también, hermanos, los que ya hemos recibido este gozo, les invito a vivir la paz, la libertad y el gozo del perdón, libre de condenación. Y si aún alguien te condena, recuerda e imita a Cristo Jesús, porque vamos a vernos expuestos siempre a la condena humana. Primera de Pedro 2:23: Cristo Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Así que cuando tú recibas condenación de otras fuentes, recuerda la actitud de Cristo Jesús. Porque yo te voy a decir, si la gente que te condena falsamente, si de lo que te acusan es una mentira, ¿para qué te vas a defender? Si es mentira.
encomienda tu causa al Señor. Y si te condenan por algo que realmente hiciste, como aquella pobre mujer que ya la iban a apedrear ahí, la trajeron ante Jesús para apedrearla porque la habían sorprendido en adulterio. Y el Señor, que ya sabía lo que iba a hacer y que tenía poder para perdonar pecados, le dice, ¿no?, a los que la iban a condenar: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es impresionante ese texto. Dice que todos, empezando hasta por los mismos ancianos, tiran sus piedras y se van. Y en ese momento, en ese acto, el Señor dice que se inclina para escribir algo en la tierra, como dando oportunidad para que se desaparezcan todos estos que quieren matar a esa mujer, pecadora, pues, merecedora de la muerte, de ser apedreada. Y Jesús, cuando termina, levanta su mirada, ya se han ido, la mujer está sola, y le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ya se han ido todos, maestro. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué palabras tan liberadoras. Así que si has fallado, ven al Señor. Confiesa tu pecado y Él te dará su perdón. Porque cuando pecamos, nosotros mismos nos exponemos a la acusación del enemigo, y eso no es nada agradable, hermanos. Y si también has ofendido a alguien, ve y pide perdón, dice la palabra. Porque el Señor quiere que tú vivas en libertad y que los creyentes vivamos en armonía. Pide perdón a aquellos que ofendiste. Eso es obediencia a Dios, quien espera humildad de nuestra parte, para que haya reconciliación, paz y armonía entre nosotros. Solo un humilde de corazón que ha sido perdonado y tiene paz con Dios está capacitado para pedir perdón cuando ha fallado y buscar la paz con sus hermanos. Por cierto, distinto a pedir perdón a quien tú ofendiste, es que tú perdones a los que te ofendieron a ti. Y eso también es importante. Perdona las ofensas de otros, como también el Padre te perdonó. Deja que sea Él, el justo, el que haga justicia y juzgue tu causa. Y si aún no has recibido el perdón por tus pecados y la adopción de Hijo de Dios por su Santo Espíritu, haz conmigo esta confesión de fe, ahí donde estás. Hoy confieso que Cristo Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y creo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos para salvación a todo aquel que cree. Ahora vivo para Dios, porque Él me resucitó de la muerte espiritual y me dio su Santo Espíritu para conocer al Padre y vivir según su voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por esa palabra. Vamos a responderle a ese mensaje.